Buen día, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar unos segundos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos nada más que, vamos a rememorar rápidamente lo que es lo que hemos estado haciendo acerca de las leyes de Kirchhoff. Y el resto de la sesión vamos a ver lo que es el planteamiento de la práctica para para evaluar el tercer parcial, muchachos. Ya está publicado en su Classroom. El trabajo es de manera similar a lo que se hizo con el circuito de capacitores, nada más que en esta ocasión, como tenemos un simulador que nos permite armar esos circuitos, lo vamos a hacer mediante el simulador, no solamente mediante los videos, sino mediante el simulador para poder corroborar lo que nos dice la teoría por medio de ese simulador. Entonces, ese es el plan, muchachos. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe, todo bien. Muy bien, gracias, Alondra. Entonces, si no hay comentarios, voy a compartir la Todo presentación bien. gracias, que hemos estado revisando para hacer rápidamente un resumen y ver, nos falta solamente la conclusión de este ejercicio que hicimos aplicando las leyes de Kirchhoff en la solución de un circuito pues que tiene un par de mallas, y 3 ramas y 2 fuentes y 3 resistores ahí conectados, del cual al final vamos a tener que determinar los valores de esas corrientes, y de hecho ya lo hicimos así. Entonces aquí tenemos nuestro circuito, muchachos. Voy a rememorar rápidamente lo que hicimos al respecto para resolver este circuito mediante las leyes de Kirchhoff. Decíamos que estas leyes de Kirchhoff las usamos para resolver circuitos como este, en los que ya tenemos una disposición de elementos tales que no nos permiten reducir nuestro circuito con las herramientas que habíamos manejado hasta antes de esto, porque tienen, por ejemplo, al menos 2 fuentes de fuerza electromotriz, y eso ya nos permite aplicar directamente las relaciones que antes habíamos manejado para esto. Entonces, en este caso, este circuito, pues identificamos que tiene 2 nodos, un nodo A y un nodo B, que identificamos esos nodos como el punto donde confluyen 3 ramas del circuito o 3 líneas se interconectan en ese punto. Si hay solamente 2, entonces no es un nodo. Tiene que haber al menos 3 líneas que se interceptan ahí, y entonces determinamos que eso es un nodo. Para este caso, determinamos la existencia de 2 nodos, a los cuales les dimos el nombre nodo A y nodo B. Una vez que determinamos la cantidad de nodos, pues también podemos determinar, si analizamos el circuito, podemos determinar las mallas que hay en ese circuito. Y entonces podemos observar que este circuito está formado por 2 mallas. Desde luego tiene 2 nodos, pero además pudimos identificar las ramas de este circuito, que son las trayectorias que hay entre cada par de nodos. Entonces, en este caso solamente hay 2 nodos A y B,
directamente entre A y B, de manera vertical, hay una rama. Por esta rama debe circular solamente una corriente, que en este caso está identificada como la corriente 2. Y luego por las otras dos ramas, que es moviéndonos hacia la izquierda del punto A para reunirnos nuevamente al punto B, sería una segunda rama. Y luego del punto A hacia la derecha, hacia el punto B, tendríamos otra tercera rama. Y cada una de estas ramas está circulada por una sola corriente. En el caso del lado izquierdo, una corriente 1. En el caso del lado derecho, una corriente 3. Y entonces lo que hicimos para resolver fue, por principio de cuentas, aplicar la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes o ley de nodos, en uno de los nodos. Esto porque nos dice la teoría que en un circuito, en cualquier circuito eléctrico que queramos resolver, nosotros necesitamos aplicar la primera ley de Kirchhoff en tantos nodos como tenga el circuito menos uno. Es decir, si este circuito no tuviera 2 nodos y tuviera 3 nodos, entonces tendríamos que aplicar nuestra ley de Kirchhoff al menos en 2 nodos. Pero este circuito, como nada más tiene 2 nodos, si le quitamos uno, nada más nos queda uno. Por esa razón, solamente es necesario aplicar la ley de Kirchhoff en uno de los nodos, porque se aplica en tantos nodos menos uno como tenga el circuito. Y entonces elegimos aplicar esta ley de Kirchhoff en el nodo A. Para eso, recordemos que nos dice la ley de Kirchhoff que la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Y si aplicamos esta situación, donde previamente definimos la dirección de las corrientes, de hecho ya estaban aquí marcadas en este diagrama del circuito, entonces solamente seguimos esa indicación, pero realmente en otro circuito donde no tengamos la indicación de la dirección de las corrientes, nosotros vamos a determinar de manera arbitraria o de manera intuitiva la dirección de estas corrientes, solamente cuidando que se cumpla un principio que se llama el principio de conservación de la carga eléctrica, que me dice que pues la carga eléctrica se conserva. Esto es, en palabras llanas, quiere decir que no puede ser que todas las corrientes entren en este nodo, ni que todas las corrientes salgan de este nodo, porque la corriente debe entrar por un lado y salir por otro, de tal suerte que debe de haber al menos una corriente que entra y al menos una que sale. No puede haber 3 corrientes entrantes ni 3 corrientes salientes. Solamente hay que respetar esa convención para determinar la dirección de estas corrientes. Y entonces, las corrientes que entran, en este caso, fijamos que era la corriente 1 y la corriente 2, por esta razón las sumamos. Y eso nos dice la primera ley de Kirchhoff, que es igual a las corrientes que salen. En este caso solamente sale la corriente 3, por esta razón igualamos a la corriente 3 y después pudimos despejar de aquí y encontrar una primera ecuación para resolver este problema. Esa es una primera forma de verlo. La otra forma es cuando se expresa la primera ley de Kirchhoff como la suma de las corrientes. Ahí decimos que la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo debe ser igual a 0. Y aquí es donde hacemos la convención de que si las corrientes entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Y entonces al hacer esa convención, pues resulta que obtenemos exactamente la misma ecuación que obtuvimos en el caso anterior. Entonces, de cualquier manera que consideremos, lo que se nos haga más adecuado, más fácil de entender, es correcto. Entonces, con eso alcanzamos a definir una primera ecuación para empezar a resolver esto, pero como el punto en en este caso es que no conocemos el valor de ninguna de estas corrientes, entonces tenemos una primera ecuación que tiene 3 incógnitas y que por sí misma no podemos resolver, es decir, no podemos llegar a ningún resultado, hacer nada para poder encontrar los valores de estas corrientes con esa única ecuación. Por esta razón, para poder resolver este problema necesitamos determinar un par de ecuaciones adicionales para que tengamos al final un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que nos permita resolver el problema.
Y para encontrar esas 12 ecuaciones que nos faltan, pues lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en una vez en cada malla. Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff para cada malla. Y aquí, a la hora de analizar una malla, debemos recordar que tenemos primero que, una vez que la identificamos, tenemos que fijarle un sentido de recorrido, que puede ser en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Estos sentidos en este caso ya estaban marcados, pero nosotros los podemos definir, nuevamente repito, de manera arbitraria, a voluntad, como nosotros queramos. Cualquier sentido que nosotros le dispongamos será bueno, no es todos nos van a dar un buen resultado, pero sí tenemos que fijarlo antes de iniciar el, este, el análisis. En este caso, como ya estaba sugerido en esta imagen, usamos el sentido de las manecillas del reloj para recorrer las mallas. Y a la hora de recorriendo las mallas, bueno, primero vamos a recordar que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Esa segunda ley de Kirchhoff se llama también la ley de las mallas, o la ley de los voltajes, o la ley de las caídas de tensión, dependiendo de quién sea el autor de esa información. Puede recibir varios nombres. Y en general nos dice que la suma de las fuerzas electromotrices, es decir, las fuentes, la suma de los valores de las fuentes en un circuito, en una malla, es igual a la suma de las caídas de tensión. Si, si esta ecuación la igualamos a cero, pues nos dice que en una malla, la suma de las fuentes de fuerza electromotriz más las caídas de tensión en esa malla, pues debe de ser igual a cero. Y estas fuerzas de fuerza electromotriz y de caídas de tensión, las dos propiamente son voltajes en el circuito. Entonces, en general, la segunda ley de Kirchhoff la podemos enunciar de esta última manera, como la suma de voltajes en una malla debe ser igual a cero. Recordando que un voltaje puede ser una fuerza electromotriz o puede ser una caída de tensión debido a una corriente que pasa por una resistencia. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff en la primera malla, encontramos una ecuación que vamos a ir formando por cada elemento. Por ejemplo, encontramos primero una resistencia 1 recorrida por una corriente 1, lo cual nos produce una caída de tensión R1I1. Esta caída de tensión la consideramos positiva porque resulta que la corriente 1, el sentido que debemos considerar para la corriente 1, es el mismo que en el que estamos recorriendo la malla 1. Por esta razón se considera esta caída de tensión positiva. Pero si ocurre lo que pasa aquí en la resistencia 2, al seguir recorriendo la malla, ocurre que encontramos una corriente que está en contraposición. En este caso, la corriente 2 está contraria a la dirección en que estamos recorriendo la malla. Entonces resulta que la caída de tensión en ese elemento, este producto de la resistencia 2 por la corriente 2, lo vamos a considerar negativo. Y entonces es el detalle que hay que tener bien en cuenta. Si encontramos una corriente en contraposición al recorrido de la malla, vamos a considerar esa caída de tensión negativa. Lo mismo ocurre cuando pasamos por una fuente de fuerza electromotriz. En este caso, al continuar el recorrido por la malla, vamos a pasar por la fuente 2. Pero resulta que nos vamos a encontrar con que la flecha que designamos para la fuente 2, de la fuente de fuerza electromotriz 2, en la dirección en que aumenta el potencial en esa fuente, que es decir, del borde negativo al positivo, se contrapone o está en dirección opuesta a la dirección en que estamos recorriendo la malla. Por esta razón, también esta fuerza electromotriz se considera negativa cuando encontramos esa en contraposición. Si seguimos haciendo el recorrido, vamos a encontrar la fuente 1, pero vamos a ver que en este caso, la dirección en que recorremos la malla y la dirección en que aumenta el potencial en esta fuente 1 es la misma. Por esta razón se considera que esta fuente 1, esta fuerza electromotriz 1 es positiva. Y esos son los detalles que hay que ir cubriendo. Con eso concluimos el recorrido de la malla 1 y establecimos una segunda ecuación para resolver este problema.
Después simplemente fue sustituir los valores de las resistencias para montarlos aquí en la ecuación, adecuar la ecuación para que estuviera ordenada. Y tenemos una segunda ecuación para la primera malla. Y aplicamos finalmente la segunda ley de Kirchhoff a la segunda malla para obtener una tercera ecuación con todas estas salvedades que ya vemos. Y al final lo que tenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que si alguien es muy ducho para el álgebra podrá resolver muy fácilmente, sobre todo estas que tienen algún término faltante. Es posible que se pueda resolver más fácilmente que lo que vamos a ver a continuación, que es el método que usamos, pero generalmente vamos a obtener ecuaciones que tienen las tres variables y entonces habrá que utilizar un método que sea más consistente. Por esta razón, la sugerencia es el uso de este método para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es el método de Cramer, un método de determinantes, en los cuales, pues, como todo método de determinantes, hay que calcular un determinante del sistema y luego un determinante por cada una de las variables de las ecuaciones, en este caso de las corrientes. Y bueno, el proceso matemático, lo repito rápidamente, para calcular el determinante del sistema lo que tenemos que hacer es una matriz de 3×3, en la cual vamos a colocar los coeficientes de las incógnitas, en este caso las corrientes, en estas 3 ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación tiene la corriente 1 tiene el coeficiente 1, la corriente 2 tiene el coeficiente 1 y la corriente 3 tiene el coeficiente -1. Son los números que acompañan estas variables desconocidas. Entonces, por esta razón, mi primera fila del determinante es 1, 1 y -1. Para el caso de la segunda ecuación es 0.2 menos 0.1 y 0 porque no existe la corriente 3. Entonces eso es lo que coloco en la matriz, 0.2 menos 0.1 y 0. Para el caso de la ecuación 3 es 0 para la corriente 1 porque no existe, 0.1 para la corriente 2 y 10 para la corriente 3. Eso es lo que coloco en la tercera fila de la matriz. Y una vez que tengo armada mi matriz de 3×3, duplico las dos primeras columnas y estoy listo para resolver esta matriz. ¿Cómo se resuelve esta matriz? Pues haciendo los productos de 3 en 3 de las diagonales hacia abajo, estos 3 números, y luego sumándolos con sumando las 3 diagonales hacia abajo, los productos de esos 3 números, y luego restando los productos de las diagonales, pero hacia arriba, que están marcadas en azul, y al final obtengo lo que es una matriz, perdón, una matriz de un determinante de una matriz, perdón, el determinante del sistema en este caso me dio este valor de -2.02. Y así nos vamos. Creo que aquí tenemos un error, pero bueno, vamos a ver. Una vez que determinamos el determinante del sistema, lo que tenemos que hacer es el determinante de cada corriente, y eso lo vamos a conseguir haciendo nuevamente una matriz de 3×3, pero con la particularidad de que en lugar de la determinante que estamos buscando, o que estamos tratando de encontrar, en lugar de sus coeficientes, en este caso queremos el determinante de la corriente 1, en lugar de los coeficientes que son estos que estarían aquí, en la corriente 1, vamos a utilizar los términos independientes de estas ecuaciones, es decir, lo que están del otro lado del signo igual. Y vamos a sustituir en lugar de la corriente 1, los independientes. Entonces es 0, -1 y -11. Para la columna 2 y la 3 la repetimos exactamente igual que en la matriz original del determinante del sistema. Y finalmente, para poder resolver esta matriz, duplicamos las dos primeras columnas y hacemos los productos en diagonal hacia abajo, los sumamos y hacemos los productos, y bueno, a eso le restamos la suma de los productos
de las diagonales hacia arriba y obtenemos un valor que va a ser el determinante de la corriente 1. Y una vez que tenemos el determinante de la corriente 1 y el determinante del sistema, podemos determinar, válgame la redundancia, podemos calcular la corriente 1 haciendo la relación, es decir, la división entre la corriente 1 y el determinante de la corriente 1 y el determinante del sistema. Con eso llegamos a un valor de corriente, en este caso 5.54 amperes. Y ese proceso lo repetimos de manera similar para la corriente 2. Entonces calculamos el determinante de la corriente 2 sustituyendo sus coeficientes por los términos independientes, resolviendo la matriz, encontrando un valor y después sacando el valor de la corriente mediante la relación del determinante de esa corriente entre el determinante del sistema. Y así sucesivamente hacemos el tercero y encontramos el valor de las tres corrientes mediante este proceso, mediante la repetición de este proceso. Creo que hasta aquí nos quedamos la sesión pasada. Lo único que nos resta es corroborar si efectivamente lo que encontramos está bien. Pero hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, No, profe. profe. ¿No? Vale, entonces lo único que nos resta es ver si está bien el resultado que encontramos. Y para eso lo que tenemos que hacer es sustituir nuestros valores de corriente encontradas en la primera ecuación. Con eso será suficiente. La primera ecuación me dice que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 debe ser igual a 0. Voy a hacerlo aquí, que me queda un poco de espacio. Me dice que la corriente 1, que aquí calculamos en menos 5.54, menos 5.54 amperes, más la corriente 2, que calculamos en 3.86 amperes, menos la corriente 3, que es menos 1.68, debe ser igual a 0. Vamos a ver si esto es cierto. Menos 5.54, no le hemos hecho nada. Más 3.86. Ahora sí vamos a quitar el signo de más adelante. Menos por menos más me dice que es más 1.68. Y eso debe ser igual a 0. Muchachos, díganme cuánto es 3.86 más 1.68. ¿Alguien me ayuda? 3.86 más 1.68. 5.54. 5.54. Muy bien, gracias. 5.54. Menos 5.54 más 5.54. ¿Cuánto da, muchachos? Es 0. 0. 0, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se cumple esto que nos dice aquí, que la suma de las tres corrientes debe ser igual a 0. Y también decíamos ayer que estos signos negativos lo que me dicen es que en una consideración no adecuada en alguna de las corrientes, porque el signo negativo me dice que la corriente sale del nodo y el signo positivo me dice que la corriente entra en el nodo. Entonces, de hecho, hicimos ayer la adecuación de eso, lo vimos aquí. Cambiamos el sentido, la dirección de esta corriente 1, porque así nos lo indica ese resultado, que la corriente 1 sale del nodo en lugar de entrar como lo consideramos originalmente. La corriente 3 y la corriente 1 salen del nodo y la corriente 2 entra al nodo porque la corriente 2 es la única que es positiva. Y con eso prácticamente estamos concluyendo la resolución de este problema, con esta corroboración de los valores, sustituyendo los valores encontrados en cada corriente en la primera ecuación para ver si efectivamente se cumple esa primera ecuación. Se supone que si sustituimos esos valores en la segunda y en la tercera, también debemos de encontrar esos valores, debe de cumplirse. Eso ya queda como una tarea para ustedes para que lo hagan.
Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Ok, gracias. No, profe, todo bien. Bien, entonces con esto concluimos esto. Vamos a pasar a ver lo de el detalle de la práctica para que nos dé tiempo. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver. Voy a compartir ahora mi navegador porque en la madrugada de hoy les publiqué ya lo que es el trabajo de, no, pues este no es, el trabajo de la práctica número 9, que es con lo que vamos a evaluar nuestro laboratorio del tercer parcial. Y aquí ya está incluido nuestro reporte, pero nuestro instructivo de la práctica 9, el cual nos dice que se trata de el arreglo de resistencias por medio de la ley de Ohm. Simplemente se trata de armar circuitos serie paralelo y mixto por la ley de Ohm y comprobar que se cumple pues lo que ya sabemos acerca de esos circuitos, el comportamiento de la corriente, los voltajes en cada elemento, en cada uno de estos circuitos. Para ello, en el laboratorio hemos ampliado todo este material que está aquí y con resistencias de 1 kilo ohm, pero como no estamos en el laboratorio y no podemos tener acceso a él, pues vamos a usar un simulador para poder sustituir estos materiales que nos proporcionarían en el laboratorio y poder hacer nuestra práctica. Entonces, si me salto todo lo que son las consideraciones teóricas que ustedes ya lo saben y las van a poner ahí, vamos a llegar a la parte del desarrollo experimental. Y aquí se trata de hacer lo que nos dice aquí, pero esto lo vamos a hacer por medio del simulador. Nos dice que coloquemos una fuente de voltaje de 9 volts y damos la resistencia con uno de los multímetros. En este caso no vamos a poder medir resistencia, no hay multímetro para medir resistencia, pero hay la posibilidad de ajustar el valor de la resistencia directamente en el simulador. Y luego nos dice que montemos el circuito propuesto, es decir, este que está aquí en la vista, un circuito serie de 3 resistores. Después, que se cierre el circuito, es decir, que se conecte a la fuente. Luego que se repita esto para los circuitos B y C, para los otros 2 circuitos que están adelante. Pero bueno, pues esto simplemente se trata de armar un circuito serie. En el laboratorio lo haríamos con el material que nos proporcionan. De hecho, les voy a proporcionar unos videos en donde se observa cómo se utiliza este material de laboratorio para hacer estos circuitos, pero no vamos a tomar ahora datos de los videos. Para hacerlo más simple, nos vamos a basar solamente en el simulador. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer aquí es calcular este circuito, los voltajes y las corrientes en cada caso, pero vamos a modificar un poquito estas tablas para poder dar espacio para lo que podemos medir en el simulador. Esto es, esta tabla así como está, va a ser parte de nuestro reporte, pero le vamos a agregar una columna adicional. Le vamos a agregar una columna adicional para que podamos poner aquí los datos medidos. Entonces aquí la idea es que en esta misma tabla podamos separar esta columna, por ejemplo, así. Por un lado vamos a poner volts medidos. Esto no. Aquí los valores medidos, perdón, primero los calculados. Aquí ponemos los volts calculados. Y aquí los medidos para poderlos comparar. Para el caso de las corrientes también dividimos esta columna en calculados y medidos.
Y al final vamos a calcular potencia pues, con los valores calculados, porque no hay manera de medirla aquí. No hay un aparato para medir esa potencia. Entonces se trata de armar este circuito así y reportar sus valores en este caso, en esta forma, en esta tabla. El cálculo no tiene problemas, ya sabemos hacer este cálculo, ya sabemos determinar esto, pero vamos a armar tanto un circuito serie como un paralelo y un mixto. Entonces, bueno, este sería para el serie. Y luego, si armamos un circuito paralelo como este, hacemos lo mismo con su tabla. Dividimos tanto los voltajes como las corrientes en dos, esta columna, para poder registrar los valores calculados y los valores medidos. Y armamos en el simulador un circuito paralelo aplicándole 9 volts. Entonces ese es como vamos a presentar nuestros resultados de este circuito paralelo. Y finalmente vamos a hacer lo mismo, pero con un circuito mixto. Tenemos su tabla, armamos nuestro circuito como está indicado en la figura, hacemos nuestro cálculo, calculamos nuestro voltaje en cada resistor, nuestra corriente en cada resistor, ponemos aquí los resultados y después armamos en el simulador para corroborar esos cálculos. Y acá en el siguiente punto está precisamente cómo vamos a armar esos circuitos. En este punto número 4 dice que armemos el circuito en el simulador como se muestra en esta imagen. Que agreguemos tantos amperímetros como sean necesarios para medir las corrientes que estén ahí, que necesitemos reportar. Y mostremos en nuestro reporte cada una de las medidas de voltaje en cada resistor. Esto es, por cada medida que hagamos, como nada más hay un multímetro para medir, pues tenemos que hacer una captura de pantalla, tomar una imagen para ir evidenciando que hicimos eso. Y tenemos aquí unas limitaciones con el simulador porque en el laboratorio vamos a usar resistores de 1 kilo ohm. En el simulador no tenemos esa posibilidad. Lo más que podemos usar son 120 ohms. Entonces vamos a armar nuestros circuitos con resistores de 100 ohms y una pila de 9 volts. Y con esos valores también vamos a hacer nuestro cálculo para poder comparar lo que calculemos con lo que vamos a medir. Y entonces, pues se dice que comparen en cada caso los valores del simulador con los calculados. Para eso los vamos a poner en la tabla y ahí los podemos comparar. Y agreguemos una conclusión en cada caso. Entonces, se trata de armar este circuito en un simulador que ustedes ya tienen ahí disponible también, que de hecho hace ya varias semanas se los había yo compartido. No sé si alguien ha tenido oportunidad de entrar ahí, pero supongo que casi nadie. Entonces, por eso lo vamos a ver en este momento, cómo se utiliza el simulador para armar estos circuitos. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Ok, de una vez aprovechando que estamos aquí, una vez que hemos hecho todo esto y lo metemos en nuestro reporte, lo único que resta es hacer el cuestionario, responder el cuestionario y agregarlo al final de nuestro reporte. Entonces, voy a cerrar esto para poder ir al simulador, que aquí también tienen el link, y tenemos el link a videos que nos muestran estos circuitos, cómo se armaron en el laboratorio. Nada más que, pues no les pido que los utilicen sus valores porque como hay muchos cables, es muy probable que se resulte confuso qué es lo que estamos midiendo en cada simulador, pero igual los pueden visualizar para ver cómo están armados los circuitos, al menos de manera física. Y aquí en el simulador vamos a ver cómo los podemos armar mediante este simulador. El simulador es muy simple, muy sencillo, muy intuitivo. Simplemente tenemos que ir arrastrando cada elemento para poderlo utilizar en el circuito. Tengo aquí una pila, en este caso una pila si doy doble clic, puedo ver aquí o ajustar su valor. Por default está en 9 volts, que de hecho es lo que me dice la práctica que debo de hacer, una fuente de 9 volts, en este caso una pila de 9 volts, y puedo colocar tantas resistencias como necesite en el circuito. Voy a colocar, por ejemplo, una aquí,
otra por acá, la puedo voltear para que me quede bien. Y necesito una tercera resistencia por aquí. Y estas resistencias también puedo ajustar su valor. Si le doy doble clic, ahí veo su valor aquí, tiene 10 ohms. Puedo moverlo hasta ajustarlo a 100 ohms, que es lo que pide esta práctica. Y voy a hacer lo mismo con cada una de las resistencias. Acá si yo selecciono este cuadrito de valores, pues voy a poder estar viendo en tiempo real este valor de la resistencia. Entonces coloco a 100 ohms cada uno de mis resistores. Ya está, tengo ahí 3 resistores de 100 ohms listos para conectarlos en un circuito serie. Después lo que necesito pues es un interruptor para poder controlar este circuito. Necesito además un amperímetro que puedo tomar de este lado de la derecha. Este es un amperímetro. Todos los amperímetros se conectan en serie. Entonces tengo que ponerlo aquí. Puedo inmediatamente después conectar mi primer resistor. Y entonces para darle continuidad a mi circuito tengo que poner cables. Poner un cable de aquí a aquí. Luego, si quiero medir la corriente que pasa por después de la resistencia 1, pongo otro amperímetro aquí. Y luego pongo un cable para continuar mi recorrido, por ejemplo, hasta aquí. Puedo poner un cable adicional aquí para conectar al segundo resistor. Puedo poner un amperímetro aquí para medir la corriente de este segundo resistor. Por ejemplo, ahí. Y luego puedo poner un cable para conectar a mi tercer resistor. Y después de mi tercer resistor poner otro amperímetro para medir la corriente después del tercer resistor. Finalmente cerrar mi circuito con otro cable, con otro par de cables para que ya esté cerrado. Ya está. Ya tengo ahí un circuito serie, muchachos, alimentado con 9 volts, 3 resistencias de 100 ohms. Lo que resta es meterle candela, es decir, energizarlo. Ahí está cerrado el circuito. Ahí está circulando la corriente. No sé si lo alcancen a percibir, se están moviendo los electrones muy lentamente porque es un voltaje muy pequeño, pero solamente para efecto de que lo vean. Voy a aumentar este voltaje hasta 100 volts, por ejemplo, y ahí se ve más claramente cómo están moviéndose los electrones, es decir, hay una circulación de corriente, y esa corriente está marcada en estos amperímetros, la corriente que pasa por cada uno de los resistores. Muchachos, nos queda menos de un minuto, les voy a pedir que nos reconectemos para terminar esa explicación, ya nos falta muy poquito, pero ya les mostré cómo armar este circuito en el simulador. Si yo abro el interruptor, pues esta corriente deja de fluir. Y lo que nos resta es medir cómo vamos a medir los voltajes para ir evidenciando, tomando los valores para poder después comparar con los calculados. Entonces, muchachos, ahorita que nos reconectemos vamos a ver esa parte de cómo vamos a medir los voltajes. Los espero entonces para continuar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, profe, todo bien. ¿No?